Bienvenidas a un nuevo podcast de Geopolíticas. Soy Asier Blas Mendoza y hoy por fin hablaremos de la guerra ruso-ucraniana. Así le daremos inicio a nuestra tercera temporada. Pero antes vamos a explicaros un poco cuál es la valoración que hacemos del trabajo realizado el pasado curso, cuáles son algunos de los planes para el que iniciamos y también querríamos hablaros un poco de nuestro libro, para después de todo ello abrir un interesante debate con la participación de Naya Sanzo y Gabriel Ezcurdia sobre la evolución de la guerra en Ucrania. Si nos seguís, sabréis que no somos demasiado consistentes en nuestra producción de audios y en general en nuestro trabajo divulgativo. Este curso, uno de los objetivos será la reestructuración de nuestro canal de iVoox para organizar y crear contenidos de una manera más ordenada. Serán 3 los programas que tendréis a vuestro alcance. En breve iniciaremos el podcast Georradar Politikoa, que será exclusivamente en euskara. Así todo el contenido audio en esta lengua quedará concentrado en este programa que esperamos se convierta en una importante referencia para el análisis de la política internacional. Además, El Gallico de San Cernín, un programa de radio que hasta este año se ha emitido por Eguzki Irratia, pasará a formar parte del canal de Geopolíticas, conducido, como siempre, por Javier Galduroz. El Gallico será nuestra referencia principal en castellano para conocer diferentes realidades y conflictos políticos en nuestro planeta. El tercer programa será este, Geopolíticas Podcast, quizás el que está aún más por definir, aunque en principio querríamos dejarlo más asociado con trabajos de divulgación académica, como por ejemplo cuando lo utilizamos para explicar y profundizar en los análisis de los executive papers. No obstante, Geopolíticas es mucho más que este canal de podcasts. Somos un grupo de investigación y análisis que nació a principios de 2019 en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Sin embargo, el equipo es multidisciplinar e intergeneracional. Participamos académicos, periodistas y analistas independientes. Nuestra tarea está orientada al estudio y análisis de la política internacional, las relaciones internacionales, los estudios de área y la geopolítica. Entre nuestros objetivos está el desarrollo de trabajos de investigación académicos, la divulgación científica y el análisis coyuntural. El último año ha sido de transición. Pusimos en marcha nuestra página geopolíticas.eus. Empezamos a publicar executive papers y working papers. Y como suele ocurrir en estos casos, los objetivos fijados respecto al trabajo divulgativo centrado alrededor de la página web, los diferentes papers y los podcasts, no ha sido todo lo fructífero que hubiésemos deseado. Pero en esta ocasión queremos tener una buena y feliz excusa, ya que este año la editorial del Viejo Topo ha publicado el primer libro colectivo de geopolíticas, Quiebras y pugnas del tablero político mundial, editado y coordinado por Gabriel Ezcurdia y Jon Cortázar Villalabeitia. Su primera edición es de junio y ya para principios de julio el libro estaba prácticamente agotado. De ahí que la editorial, para la impresión de la segunda edición, nos diese la oportunidad de corregir erratas, lo cual siempre es de agradecer, pero también de hacer un nuevo prólogo que nos ha servido para conectar con el convulso año 2022. Porque si bien los capítulos del libro están escritos en el año 2021, los vertiginosos acontecimientos geopolíticos del presente año no invalidan las claves interpretativas que se despliegan en sus páginas. Al contrario, las revaloriza como herramienta para entender el discurrir de las pugnas del tablero político mundial. En 10 capítulos se explican diferentes conflictos y procesos que ayudan a entender el porqué y cómo hemos llegado hasta esta crisis de magnitud global. En el primer capítulo se discute en profundidad los entresijos sobre los que se cimentó el conflicto bélico en Ucrania. En el segundo capítulo se investiga la construcción de la ideología sionista y sus conexiones con los diferentes intereses geopolíticos. En el tercero se analiza la conceptualización de la guerra humanitaria a través del bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia en 1999. El cuarto explica la guerra del Yemen conectándolo con la pugna por los recursos a nivel global. El quinto indaga en la dimensión internacional del conflicto sirio para entender sus claves geopolíticas. El sexto estudia el fortalecimiento de China
en la lucha por la hegemonía global, analizando 4 ejes de su proceso de irrupción en el escenario internacional. El 7º capítulo aborda el proceso de decadencia interna que está viviendo la gran potencia mundial, Estados Unidos. El 8º trata sobre la emergencia de Rusia como uno de los líderes globales en el desarrollo de la tecnología nuclear orientada a la producción de electricidad. El 9º se introducen las políticas migratorias del neoliberalismo a nivel global. Y finalmente, el 10º capítulo reflexiona sobre la pandemia del COVID-19 y los diferentes cambios que ha impulsado y ha acelerado a nivel global. El libro, Quiebras y pugnas del tablero político mundial, vio la luz en su 2ª edición a finales de julio. Desde entonces también lo tenéis en Kindle y en EPUB, para aquellos que prefiráis leerlo en la versión electrónica o para aquellos que viváis fuera del Estado español. Cuando se publicó esta 2ª edición, ya teníamos la certeza de que se había dado un deterioro de la libertad de expresión y de la libertad de prensa a nivel europeo y occidental. Un ejemplo de ello es lo que está viviendo nuestro compañero Pablo González, Pavel, que ya lleva más de 7 meses detenido en Polonia, sin que todavía haya podido recibir visita alguna de su familia. En el proceso de su detención pasó más de 2 meses incomunicado totalmente y se vulneraron como mínimo 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, su situación no genera escándalo alguno en la mayoría de los medios de comunicación y las instituciones europeas, españolas y vascas. Imagínense por un momento que Pavel, en lugar de ser detenido en Polonia, lo fuese en Rusia, Venezuela o China. ¿Qué dirían los medios y los gobiernos? Tristemente, la pugna geopolítica mundial y el debilitamiento occidental va a erosionar las ya de por sí democracias de baja intensidad en las que vivimos, mostrando las vergüenzas de la inexistente excepcionalidad occidental. Mientras, desde Geopolíticas, trataremos de seguir estudiando y comprendiendo la política internacional, sin dejar caer en el olvido las injusticias, tanto las que está sufriendo Pavel, al que hemos dedicado el libro, como otras tantas personas en similar situación. En esta línea, hoy, en nuestro primer programa de la 3ª temporada, nos vamos a poner mirando al este. El 24 de febrero, el ejército ruso invadía Ucrania y comenzaba lo que denominó como una operación militar especial. Según los indicios de aquellos primeros días, tanto atendiendo al número de tropas que utilizó Moscú como las declaraciones de los dirigentes rusos, parecía que aquella operación militar buscaba obligar al gobierno ucraniano a negociar con el ruso un acuerdo que recogiese las exigencias de Moscú, o en su defecto, facilitar la caída del gobierno ucraniano para que uno nuevo volviera a la casilla de negociación con Rusia. Aquello no sucedió y después de las primeras semanas la Federación Rusa mantuvo la ficción de la operación militar especial, cuando realmente estaba ya en una guerra con Ucrania que había resistido la presión y el embate mejor de lo que el Kremlin parecía haber calculado. Desde entonces, las cosas se le han torcido mucho a los rusos. Pocas dudas cabían sobre el fracaso del paradigma de la operación militar especial, pero si hubiera alguna, se disipó hasta en Moscú con la batalla de la región de Kharkiv, en la que Rusia perdió mucho terreno en pocos días. Del fracaso llegan las anexiones de territorios de Zaporizhia, Kherson, Luhansk y Donetsk. Por una parte, redibuja los objetivos rusos para la guerra y por otra, involucra directamente a territorios de la Federación Rusa en el conflicto, advirtiendo que a partir de la anexión, cualquier ataque contra estos territorios son poco menos que equiparables a un ataque a San Petersburgo o Vladivostok. Esto ya lo veremos si se confirma. Sin duda, este movimiento es una escalada que va a cambiar el esquema de operación militar a operación antiterrorista, abriendo la puerta a una posible declaración de guerra en el futuro si las cosas siguen empeorando para el bando ruso. La respuesta del otro lado también ha llegado, con los sabotajes del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, también con el ataque terrorista contra el puente de Kerch que conecta Crimea y Rusia. Y en medio de toda esta escalada permanente, lo preocupante es la ausencia de verdaderos esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego que abra negociaciones de paz. De todo esto y algo más, como la guerra económica, vamos a hablar con Naya Sanzo, socióloga, periodista, miembro de Geopolíticas y experta en el conflicto ucraniano, con un largo recorrido siguiendo los acontecimientos desde el 2014.
Si queréis saber más de ella, podéis seguirla en Twitter o en la página web slaviangrat.es, donde publica artículos. Además, contamos con Gabriel Ezcurdia, politólogo, analista de política internacional y miembro de Geopolíticas, al cual también podéis seguir en Twitter. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la tertulia para analizar lo que ha acontecido desde febrero de 2022 hasta hoy en la guerra de Ucrania, centrándonos especialmente en el papel de Rusia, ya que fue la que el conflicto decidió escalarlo unos cuantos peldaños más cuando inició la invasión de Ucrania. ¿Le ha ido bien a Rusia con esta invasión de Ucrania? ¿Ha conseguido los objetivos que tenía al principio? De esto y mucho más vamos a hablar a continuación. Y para empezar, valorando lo que está ocurriendo en la guerra, quizás deberíamos empezar por el principio, ¿no? Y el principio es, ¿por qué creéis que el gobierno ruso inició esta invasión y con qué objetivos, ¿no? Bueno, el por qué sabemos que es muy extenso y nos puede llevar muy atrás en el tiempo, pero bueno, tratar de ser quizás lo más breve posible, ¿no? Para situar a nuestros oyentes respecto a esta invasión o esta operación militar especial que denominó Rusia, en la cual yo ya os adelanto mi opinión, que creo que desde un principio la voluntad del Kremlin era que fuese una operación limitada en el tiempo, ¿no? Y que pensaban que probablemente en 2, 3 o 4 semanas podían conseguir un cambio de gobierno en Kiev para facilitar una negociación o simplemente con la presión militar hacer que el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, se aviniese a negociar con Rusia bajo los términos principalmente rusos y para defender así las posiciones que había dejado sobre la mesa Rusia, que eran básicamente la neutralidad de Ucrania y el estatus del Donbass, ¿no? Además del reconocimiento de Crimea como territorio ruso. ¿Cómo lo veis? ¿Quién inicia? Yo veo por un lado que tenemos que mirar un poco más atrás y ver que en estos 8 años ha habido muchos factores. La guerra tiene muchos factores, pero hay dos que para mí destacan. Uno es político y otro geopolítico, digamos. Uno es la situación de Donbass y el otro es la situación geopolítica, la extensión de la OTAN hacia el este. Y a medida que el tiempo va pasando, ese aspecto geopolítico, a ojos de Rusia, se va comiendo al aspecto interno. Rusia desde 2014 ha repetido cientos de veces que la guerra en Donbass era una cuestión interna de Ucrania, era una guerra civil que tenía que resolverse por la vía diplomática, vía los acuerdos de Minsk, que Kiev abiertamente dejó bien claro desde el principio, desde 2015 cuando se firmaron, que no iba a cumplir. En ese tiempo, en esos 7 años, Rusia intentó, por la vía de la presión diplomática, conseguir esas concesiones que Kiev se había comprometido a conceder, una serie de derechos políticos para el Donbass, con los que Kiev había recuperado ese territorio. Eso no funciona. Y llega un momento en el que Rusia empieza a utilizar lo que Anatol Lieberman, el Queen's Institute, denominaba la diplomacia coercitiva. Esas maniobras en la frontera. El Comando Sur se planta prácticamente en la frontera. Está en Rostov, está en Belgorod, y eso funciona. Hay un momento que funciona y el año anterior, en 2021, que se produce una escalada en Donbass, Rusia mueve tropas y Kiev se echa atrás. Esa ofensiva que pudiera haberse producido no se produce. Este año eso ya no funciona. Kiev está dispuesto a arriesgarse a ir a una guerra porque no está dispuesto a cumplir ninguno de los dos aspectos.
ni las concesiones a las que se había comprometido con su firma en Minsk, ni a la neutralidad. Desde ese momento, la guerra es prácticamente, eh, a ver, no en un 100%, pero es previsible. Eh, Va a haber un estallido en algún momento. Se produce en febrero, habría que ver cuáles son los cálculos rusos para intervenir en ese momento y no en octubre del año pasado o haber esperado algo más a continuar esas no negociaciones. La OTAN ya había dicho que no a la negociación con Rusia. Ucrania seguía diciendo que no a la negociación vía Minsk. En algún sentido, todos los puentes se habían volado ya y Rusia, ante el fracaso de toda esa diplomacia coercitiva o no, decide intervenir. Yo estoy de acuerdo contigo en que tenían desde, creo, la ingenuidad, la mala información de inteligencia, la sensación de que podían obligar o al ejército ucraniano a tomar el poder. Putin lo dice muy claramente en uno de sus discursos: será más fácil llegar a un acuerdo con vosotros. Es evidente que lo que está pidiendo es que el ejército ucraniano se levante contra sus autoridades civiles, algo que no ocurre. Las autoridades civiles aguantan esas primeras 3 semanas, cuando Rusia levanta un poco el pie, intentando dar lo que Medinsky califica de 2 pasos hacia Kiev, para que Kiev pueda tomar decisiones políticas. Unas decisiones políticas que no se van a tomar. Ucrania solo puede aceptar que Crimea ya no es Ucrania militarmente derrotada. Lo mismo con el Donbass. Es ingenuo pensar que en marzo Ucrania podía ceder Donbass y Crimea. Rusia lo pensó. Medinsky desde luego lo pensó, lo dijo públicamente. En ese momento, la operación militar especial es ya una ficción que se va con el tiempo, se tiene que convertir o en una retirada rusa o en una guerra, que es lo que estamos viendo ahora. Sí, Gabriel, ¿cómo lo ves? Hombre, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Naya, pero habría que puntualizar igual algunos datos, ¿no? Yo creo que por una parte no podemos obviar que entre el 2014 y el 2022 pasan muchas cosas. Y creo que, claro, en Occidente ha habido una gran desinformación porque, para empezar, hubo una opacidad absoluta, un silencio absoluto sobre lo que ocurría en Donbass, y eso, pues bueno, para mucha gente ha sido un elemento desconcertante a la hora de analizar este conflicto a partir de febrero, ¿no? De este año, ¿no? En principio, es ya reconocido públicamente por muchos sectores militares, sobre todo, que efectivamente desde el 2015 hay un proceso de dopaje de las Fuerzas Armadas ucranianas, de reorganización de las Fuerzas Armadas ucranianas, y yo creo que Rusia, aun sabiéndolo, no tenía constancia real, concreta, de qué nivel de dopaje tenían esas Fuerzas Armadas, ¿no? El nivel de dopaje no solo va en cuanto a armamento y en cuanto a organización, también en cuanto a logística y en cuanto a las tácticas de guerra que podría desarrollar el ejército ucraniano. Yo creo que Rusia seguía pensando en el 2022 que gran parte de la tropa ucraniana, que por supuesto eso es un dato que es fundamental, cuando se comienza con la operación especial en febrero del 2024, hay una intervención de 125.000, 150.000 tropas o soldados rusos, pero enfrente tenían casi 600.000 militares ucranianos, ¿no? Y la organización de estas tropas, estaba articulada directamente desde la OTAN, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un cálculo erróneo por parte de Rusia a nivel de inteligencia. Es verdad también que dentro de los argumentos que Putin aduce, uno de ellos, y creo que no es baladí, es la nazificación del Estado ucraniano. Sí, es verdad, es cierto que existe un proceso de nazificación del Estado ucraniano, porque pese a que los movimientos de extrema derecha electoralmente o sociológicamente no sean mayoritarios, sí es cierto que el Estado ucraniano desde 2015 a 2022 desarrolla un proceso claro de vinculación a teorías nacionalistas claramente defensoras de posiciones vinculadas al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, al banderismo. Se destruyen cientos de estatuas soviéticas en Ucrania y se colocan estatuas
de recuerdo a los genocidas nacionalistas ucranianos que durante los años 40 desarrollaron matanzas masivas de judíos, de comunistas y de polacos. Bajo las organizaciones nacionalistas que entonces existieron, se hacen homenajes sistemáticos a aquellas organizaciones y esa nazificación del Estado se articula en torno a ciertos batallones muy famosos, muy conocidos, que ya son de uso común, digamos, el Azov, el Aidar, otros muchos, que tienen un peso específico propagandístico importante, pero que además en su estructura organizativa tienen un qué decir dentro de la que es la institucionalización de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que hay líderes de estos grupos neonazis que tienen un peso específico importante en lo que es el Estado ucraniano, y eso es hasta cierto punto lo que Putin aduce para llevar adelante la intervención que desarrolla a partir de febrero, ¿no? Porque efectivamente, entre el 2015 y el 2022, estas fuerzas de vanguardia ideológicamente cercanas al nazismo desarrollan matanzas, masacres y grandes vulneraciones de los derechos humanos con la población rusófona del Donbass, ¿no? Y todo eso está documentado, es evidente y es obvio, ¿no? Entonces, eso genera también a nivel popular en Rusia un cierto malestar, ¿no? Hay mucha gente en Rusia en el sector popular, que entiende que en Donbass está dando una matanza cualitativa de personas que hasta cierto punto defienden unos valores comunes a los rusos, y en ese sentido, pues ahí existe hasta cierto punto un nivel de presión social respecto al gobierno ruso. No podemos olvidar además que entre el 2015 y el 2022 los movimientos insurrectos, entre comillas, de la zona este de Ucrania, lo que plantean sistemáticamente es un proceso político de integración de Ucrania en una lógica federal. Es decir, ellos no plantean en ningún momento desanexionarse de Ucrania o ser parte de Rusia o ser independientes incluso. De hecho, hay grandes debates dentro del movimiento insurrecto en Donbass, ¿no? Hay algún sector que plantea la independencia, plantea el desarrollo de un Estado nuevo ruso, pero en principio eso son debates políticos que están ahí, son presentes en ese tiempo, pero eso caduca definitivamente, porque llega un momento en el que, por esos factores geopolíticos que ha mencionado Naya y por otros muchos más, Rusia decide dar un salto adelante tras los fracasos de Minsk II y tras ver evidentemente que el gobierno de Zelensky no tenía en ningún momento interés de desarrollar ningún tipo de política proactiva para cambiar las condiciones de la situación que se estaba pudriendo, ¿no? Y no podemos olvidar también que Zelensky, cuando llega al gobierno y derrota a Poroshenko, en principio tiene una posición muy diferente a la que luego desarrolla, ¿no? Efectivamente, cuando plantea Naya, por ejemplo, la posibilidad de que Rusia intente, mediante la intervención especial, un intento de golpe interno para que caiga el poder civil y los militares lleven a Ucrania, a otro escenario, no podemos olvidar que Rusia, yo creo que no calcula el nivel de servilismo y el nivel de, adoctrinamiento que Zelensky adopta en los últimos años, sobre todo en el último año, respecto a la OTAN, ¿no? Y entonces no creo que Rusia calcula bien ese factor, el factor de que Zelensky va a cerrar filas con la OTAN de una forma tan agresiva y tan sumisa. Entonces, en esos momentos se cae por su propio peso como un castillo de naipes la posibilidad de un cambio de gobierno, si no es de una forma, violenta, ¿no? Luego, otro elemento también que llama mucho la atención a la gente y que yo creo que es importante de aclarar es que, hasta cierto punto, a inicios de febrero, Rusia sistemáticamente negaba la posibilidad de una guerra y de una intervención militar, ¿no? Y, de hecho, hubo muchos memes, hubo muchas risas y muchos analistas, incluso nosotros mismos muchas veces entendíamos que en esa vorágine de noticias y desnoticias que había sistemáticamente sobre la guerra, pues Rusia no tendría más que la intención de que con esas maniobras y con ese despliegue militar hacer hasta cierto punto un tipo de presión sobre Ucrania, ¿no? Luego, al final, la intervención militar se llevó adelante y en ese sentido hubo un vacío explicativo de esa situación. Yo creo que ahí realmente Rusia intentó hasta el final presionar pensando que el escenario era el que ellos pensaban, es decir, que el escenario era un Zelensky no tan motivado, no tan proxy de la situación de la política occidental, ¿no? Y creo que ahí es donde han tenido un fallo clarísimo, ¿no? Yo creo que estuvieron hasta el último minuto, como ha habido en otras intervenciones mundiales, ¿no? Esperando la posibilidad de que esa coerción no bélica, pero sí amenazante, tuviera algún efecto real en la política ucraniana. Y yo creo que para entonces ya Zelensky estaba en otra pantalla y la pantalla de Zelensky es la que ahora mismo vemos, ¿no? Que ahora está cambiando de pantalla quizá Occidente, ¿no? Pero ya veremos más adelante en el debate
la situación actual, ¿no? En principio, Zelensky, del Zelensky de febrero no es el de ahora. El Zelensky de febrero era un Zelensky que tenía recursos para poder defender una posición a ultranza de mantener el status quo de entonces, que era inasumible para Rusia. La situación del Donbass estaba podrida, la situación de una Ucrania totalmente envalentonada lanzándose en brazos de la OTAN era una evidencia, el dopaje de sus fuerzas armadas era otra evidencia, y Rusia estaba, pues bueno, contra la pared, ¿no? Entonces ahí Zelensky tiró para adelante y yo creo que eso fue uno de los catalizadores de la intervención rusa. Yo creo que hay otro error de cálculo por parte de Rusia, que es la voluntad del ejército ucraniano de luchar. Yo tengo la sensación de que realmente no creían que el ejército ucraniano fuera a luchar con todo, y ese es un gravísimo error. El ejército ucraniano ha sido reforzado en estos últimos 8 años. Merkel, en una de las pocas apariciones en las que ha comentado el tema de la guerra, admitió que Minsk había dado a Ucrania 7 años para reforzarse. Eso es cierto, eso es evidente. Pero también ha dado tiempo a hacer todo un trabajo ideológico. Ha habido en este tiempo una clara institucionalización del discurso nacionalista como discurso nacional. Ha habido un trabajo ideológico muy fuerte, especialmente dentro de las instituciones del ejército. Todo el discurso de la guerra en Donbass ha sido desde el principio de guerra con Rusia. Se ha creado ahí una imagen del enemigo, una guerra con Rusia, mucho antes de que las tropas rusas cruzaran la frontera. Es un ejército que se ha curtido 8 años en las trincheras. Es un gravísimo error pensar que ese ejército, con ese trabajo militar y ese trabajo ideológico, no iba a luchar. Es más sorprendente que ese ejército no luchara en el sur. El avance desde Crimea fue muy rápido, fue muy fácil. Lo fue porque los puentes no estaban minados, lo fue porque hubo una serie de facilidades. Ahí sí que Rusia tenía buena información. Pero eso es lo que a mí me parece más sorprendente. Que un ejército que lleva 8 años luchando contra un enemigo no luche hasta el final cuando el enemigo se presenta. Bueno, yo creo que ahí habría que matizar una cosa, Naya. Yo creo que más que la voluntad de luchar, que sí la hubo durante los primeros meses de la guerra por parte, sobre todo, de los batallones nacionalistas y nazis, pero también porque lo más, digamos, granado, lo más importante, lo más desarrollado, lo más profesional del ejército ucraniano estaba en vanguardia, y no era poco, pero también tuvieron mucho tiempo. Esos 8 años han servido para fortificar de una forma exagerada muchas zonas y para también actualizar sus sistemas de armamento. Es verdad que a partir de la invasión, bueno, de la operación especial o de la intervención rusa de febrero, está claro que durante unos meses hay un impasse y que luego a partir del segundo o tercer mes toda la implementación de armamento que hace Occidente hacia Ucrania va dando sus frutos y vemos que efectivamente hay un armamento de primera generación y hay, aparte de toda la chatarra que se les dio quizá en el primer momento, pero es verdad que también han tenido una implementación de armamento de última generación. Y yo creo que en estos momentos uno de los elementos que quizá no se valoró era que las fortificaciones en su momento ucranianas acogotaron hasta cierto punto esos primeros compases de la intervención, y además coincidió que efectivamente la intervención era una operación especial, no era una invasión como tal, porque realmente si hubiera sido una invasión con unas fuerzas, equilibradas respecto a las que tenían que combatir, pues si Rusia hubiera entrado con 600.000 efectivos, pues quizá posiblemente la situación hubiera sido diferente, pero entró con 120.000, 130.000 efectivos. Y claro, enfrente se encontraba con un muro enorme, no solo de efectivos ucranianos, sino también de zonas muy, muy fortificadas y bien armadas. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta además el tercer dato fundamental, que quizá no se valora porque se ridiculiza sistemáticamente, pero es totalmente cierto que Rusia hasta cierto punto intentó desde el primer momento desarrollar una operación relativamente quirúrgica, en el sentido de que intentó
no desarrollar grandes destrozos, no desarrollar muchas víctimas civiles. Ese es un dato, por ejemplo, que siempre se oculta, pero realmente el número de víctimas civiles desde febrero no es muy grande respecto al conflicto el que estamos tratando y comparado con otros conflictos del mundo. Y efectivamente Rusia entra con cierto bisturí en esta intervención. Y en ese sentido también, pues claro, el avance era mucho más lento y mucho más, digamos, asegurar zonas e ir poco a poco avanzando, ¿no? Entonces, desde una perspectiva militar, pues bueno, está claro que ese bisturí quizá no era lo suficientemente afilado como para acabar de abrir la herida ucraniana y bueno, pues es verdad que la herida, pese a haber supurado los primeros meses, luego por la atención médica que ha tenido de Occidente, pues quizá ha conseguido superar la situación crítica y revertir un poco a nivel militar la situación, pero de forma coyuntural, como veremos más adelante. Sí, pero a ver, todo lo que habéis explicado lo entiendo, ¿no? En el sentido de que, claro, evidentemente parecía como que a Rusia no le quedaba ninguna otra opción, ¿no? Pero para mí la invasión, que desde mi punto de vista sí que es una invasión, porque independientemente de que tú hagas una operación a mayor o menor escala, estás invadiendo el territorio de otro país, como fue la invasión de Panamá, y la lógica era similar a la invasión de Panamá o la invasión de Georgia, lo que sí que yo eso lo veo bastante claro, porque más o menos, si os dais cuenta, el ejército ruso, el porcentaje de territorio que ha ocupado en Ucrania en diferentes momentos es similar a lo que hizo en Georgia. La diferencia es que el tamaño es muchísimo más grande en Ucrania y además, como bien se ha dicho, la OTAN ya estaba en Ucrania. Ucrania no es de la OTAN, pero Jens Stoltenberg lo ha dejado bien claro, que desde 2014 ellos están allí entrenando, equipando y que de facto la OTAN estaba trabajando allí desde hace 8 años. Eso es evidente. Pero para mí la invasión rusa es un síntoma de la debilidad rusa. Y a ver si me explico. Desde principios del siglo XXI, si queremos hasta desde la caída de la Unión Soviética, Rusia lo que se ve es incapaz de mantener sus esferas de influencia. Y una esfera de influencia fundamental para ellos es Ucrania, ¿no? Y este proceso se acelera a partir de la Revolución Naranja, lo de revolución entre comillas, evidentemente, porque así también dice Yushchenko que no fue una revolución, y a partir del golpe de Estado del Maidan, sobre todo a partir de aquí, ¿no? ¿Cuál es esa impotencia? Es ver cómo tu oponente o tu adversario, que es la OTAN, y especialmente Estados Unidos, sigue expandiendo su influencia en Ucrania con diferentes métodos, incluido un golpe de Estado, pero que no tienen el dramatismo que tiene una invasión, ¿no? Y cuando tú intentas contener esa expansión de su influencia a través de, por ejemplo, negociaciones y acuerdos, ¿no? Recordemos el acuerdo del 20 de febrero, creo que fue, ¿no? Entre la Polonia, Francia, Alemania como intermediarios y el gobierno de Yanukovych y la oposición, ves que no lo cumplen, ¿no? Viene Minsk I y ves que no lo cumplen. Viene Minsk II y ves que no lo cumplen. Y a ti no te queda nada, o no te queda o no tienes capacidades de seguir influenciando y, digamos, de una manera directa, seguir teniendo injerencia en Ucrania por métodos que no sean violentos. Y en cambio, la OTAN, aunque ha ido escalando, evidentemente, porque el mejor ejemplo de la escalada es el golpe de Estado, ¿no? Porque al principio es una revolución naranja, que ¿qué es lo que busca la revolución naranja? Que haya elecciones realmente competitivas. Pero cuando haya elecciones realmente competitivas en Ucrania, con una sociedad profundamente dividida y en el que además la influencia de lo ruso o de lo eslavo oriental, si se quiere, todavía es muy, muy importante, resulta que en unas elecciones competitivas pierdes las elecciones y las ganan los, entre comillas también, vamos a decir, rusófilos, ¿no? Claro, contra eso que hace la OTAN, escalo, doy un golpe de Estado. ¿Cuál es la salida que tiene Rusia? Intentar contenerlo, como hemos dicho, con diferentes acuerdos. ¿Le sirve la contención? No le sirve. ¿Y qué es lo que observa? Que sigue expandiéndose la influencia de la OTAN. Ante eso, es la incapacidad, la imposibilidad, porque Rusia no tiene nada, aunque tenga la lengua para influenciar, por ejemplo, en toda Ucrania, que eso es una herramienta muy, muy potente para lograr la hegemonía cultural y, por lo tanto, la hegemonía política. Pero ¿qué pasa? Que no tienes un paraíso que vender, ¿no? Y Occidente, en todas las luchas culturales y políticas,
tiene, sobre todo en Europa oriental, no ya en el resto del mundo, pero en Europa oriental sí, tiene ese horizonte de vender el paraíso capitalista, el paraíso de Estados Unidos, el paraíso occidental, sea Alemania, Francia, ¿no? De bienestar económico, riqueza, etcétera, ¿no? Y eso actúa y funciona. Ello, combinado con que lo que habéis dicho, que en Ucrania es evidente que los ucranianos o el gobierno ucraniano tenía una voluntad clara de ir al choque con Rusia. ¿Para qué? Para construir nación, evidentemente. Porque el problema que tenían los nacionalistas ucranianos es que no tenían un Estado-nación cohesionado desde el punto de vista político y nacional, porque estaba dividido en la concepción de la nación ucraniana misma, ¿no? Y todo tipo de conflicto y política adversarial con Rusia, el poder siempre, de alguna manera, echarle la culpa al otro, y al otro es Rusia, y el tener tensión constantemente con Rusia, lo que te ayuda es a construir nación ucraniana. El ejemplo máximo de esto ya es en una guerra. Ya sabemos que a partir de mañana o pasado mañana, cuando se acabe la guerra, la Ucrania que quede será cohesionada nacionalmente, será monolítica. Y entonces, según cómo valoremos esto, habrá gente que dirá, no, pero es un desastre para Ucrania porque ha perdido población, se ha destruido la economía, lo que queramos, sí, sí. Incluso ha podido perder territorios, etcétera. Sí, pero desde un punto de vista nacionalista ya tenemos una nación única, cohesionada, per secula seculorum. Y en términos nacionalistas estrictos, habrá valido la pena. Toda la sangre, toda la pérdida de bienestar económico, todo habrá valido la pena. Primero, porque hemos cohesionado nacionalmente y además ya, como hemos estado actuando como un ejército proxy para Occidente, y especialmente para Estados Unidos, nos van a tener que acoger sí o sí. Nos van a tener que buscar un acomodo sí o sí, y lo buscarán, evidentemente, porque no podrían dejarla tirada, como no la han dejado tirada en la guerra. Porque si la dejas tirada en la guerra o si la dejas después de la guerra tirada, las consecuencias a nivel global respecto a posibles aliados o posibles esferas de influencia serían fatales para Occidente, ¿no? Entonces, yo sí que me da la sensación en todo esto que hay un problema de diagnóstico por parte del Kremlin respecto a la voluntad, lo que decía Naya, ¿no? La voluntad de luchar del ejército ucraniano y del Estado ucraniano, y de estos 8 años, ¿no? Cómo ha nacionalizado mucho en términos étnico-culturales y de nacionalismo banal, digamos, su población y especialmente las Fuerzas Armadas. Desde luego lo hay. Pero también hay una falta... lo que hay es una incapacidad por parte de Rusia de construir otras formas de influenciar sobre Ucrania, ¿no? Que no hubiesen llegado a este escenario, y aquí en este escenario yo creo que sí que toca, como decía antes, ¿no? Ucrania no es Georgia, además ocurre mucho más tarde, sabemos que en Ucrania ya estaba la OTAN, ¿no? Y las razones de los que pensamos que probablemente Rusia no se metería en un lío de estos es, pues, razones como las que estamos viendo en estos 6 o 7 meses. Porque ¿cómo valoráis cómo ha evolucionado la guerra? Bueno, yo creo que hay varias fases. Están esas 3 primeras semanas de avance rápido, porque en realidad Rusia sí que se planta en Kiev en pocos días. Llega hasta esas fronteras y a partir de ahí no sabe muy bien qué hacer. Va con muy poca cobertura de la aviación, pensando que sus bombardeos han destruido ya la aviación ucraniana, que ha conseguido el control de los cielos y que el ejército ucraniano es menos fuerte de lo que es en realidad. Ni el poder político ni el poder militar ceden a esa presión y Rusia se encuentra con que la operación especial ahí ya no funciona. Si lo comparamos con Georgia, digamos que sería como si los rusos hubiesen llegado a Gori y no hubiesen podido tomar Gori. ¿Qué hubiese pasado ahí? Que
en un momento se encuentran perdidos, no saben muy bien cómo seguir, empiezan algunas negociaciones que no van a ir a ninguna parte porque son inviables. La cuestión territorial era imposible de solucionar en esas negociaciones, básicamente por lo que tú has dicho, por una debilidad percibida de Rusia y una fortaleza de Ucrania que sabe que tiene detrás militarmente a la OTAN y políticamente a la OTAN y a la Unión Europea. Hace 8 años, cuando a los pocos días, diría que al día siguiente de tomar el poder en Kiev, el gobierno ucraniano intenta pasar, la Rada ucraniana aprueba una ley, la ley sobre la lengua, que quiere básicamente eliminar a la lengua rusa del ámbito público. Un discurso de Putin es suficiente para que Turchynov vete esa ley. Ese miedo a Rusia, esa idea del vecino fuerte, ya no está. Y a medida que se van viendo pues un convoy ruso destruido, se ve que Rusia no consigue, intenta más o menos entrar en Kharkov y no lo consigue, intenta más o menos hacer hay algún escarceo en los alrededores de Kiev y no puede avanzar. En ese momento Rusia tiene que repensar esa operación militar especial porque ya es evidente que su objetivo de obligar a Ucrania a firmar un acuerdo, resolver de alguna manera el conflicto político entre los dos países por la vía de un acuerdo en los términos de Moscú, eso es inviable, eso es imposible, no va a ocurrir en marzo, no va a ocurrir en abril, no hace falta que intervenga Boris Johnson para que no se firme el acuerdo de Estambul. Ese acuerdo de Estambul nació muerto, preacuerdo, o lo que Medinsky creía que tenía como acuerdo. Rusia sigue pensando que es más fuerte en Ucrania de lo que es en realidad y sigue subestimando tanto la asistencia de la OTAN, que no es algo de unos meses, ese suministro de la OTAN va a continuar. La OTAN son muchos países, no se van a acabar las reservas de armas de la OTAN por el suministro a Ucrania. Llega un momento en el que Rusia tiene que repensar esa operación militar especial. No sé hasta qué punto se ha hecho. Sí que hay varios momentos de cambio de estrategia, pero yo tengo serias dudas de que hayan hecho realmente el diagnóstico de verdad de que el fallo venía ya desde el principio. Disculpa, Naya, yo creo en lo que comentabas, si te das cuenta, en la primera parte de la guerra, claro, lo que está buscando Rusia finalmente es lo que yo antes comentaba, que es mantener cierta influencia sobre Ucrania. Por eso no está sobre la mesa nuevas anexiones, solamente está lo del Donbass, pero que es una cosa para negociar, evidentemente. Está sobre la mesa, no está sobre la mesa lo de las anexiones, está lo de una operación militar limitada, ¿no? Entonces es una invasión, sí, que llegan casi hasta Kiev, pero es como casi llegaron hasta Tbilisi, ¿no? Es como para poner presión para que haya un cambio de gobierno, unos acuerdos que te guarden algún tipo de influencia sobre el país. Pero cuando esto sabes que no va a pasar porque ha pasado 3, 4 semanas, no va a pasar, era tu última carta para mantener algo de influencia sobre ese país, ya no saben realmente qué es lo que quieren. Porque claro, lo único que queda es conquistar territorio y anexionar. Y esto, desde ese momento, desde esas 3, 4 semanas que pasaron, ya se vio muy, muy claro en los prorrusos, ¿no? En todos los prorrusos que ya empezaron a hablar ya, que se ponían mapas hasta Odessa, mapas hasta no sé dónde. ¿Por qué? Porque ya se daban cuenta que no había ocurrido esa operación militar, no había conseguido realmente sus objetivos, que sus objetivos era mantener al menos cierta influencia sobre Ucrania y que fuese neutral militarmente. Y eso no iba a pasar, no iba a pasar. Y de ahí, si pongamos la fecha en principios de abril, da igual, puede ser más allá o más cercana, más lejano o más cercana. Pero lo que sí que está claro es que desde abril lo que se sabía, que esto iba a llevar a un escenario de anexión de territorios, porque no has conseguido tus objetivos a nivel global para toda Ucrania, se retrasa hasta septiembre.
hasta finales de septiembre. Porque ¿qué ha pasado en esa guerra además? Que te está yendo mal. Bueno, yo puntualizaría alguna cosilla que habéis comentado en principio, porque creo que es incomparable el actual conflicto, por ejemplo, con la invasión de Georgia en ciertos parámetros, ¿no? O con lo que habéis comentado de Panamá, ¿no? Para empezar, porque esta intervención rusa se da en un contexto de población rusófila y rusófona. No es otra entidad étnica, no son osetios ni son panameños respecto a norteamericanos, ¿no? Por lo tanto, no es comparable porque efectivamente hay una vinculación cultural y además muchas veces natural entre los que, digamos, entre comillas, sufren la intervención y los que la hacen, ¿no? Y por lo tanto, es incomparable en el sentido de cuál es la, digamos, aceptación de esa intervención en esas zonas donde intervienen. De ahí que hasta cierto punto el desarrollo de la idea de los referéndums va, por una parte, como... Disculpa un momento, Gabriel, déjame un momentito. Entiendo lo que tú dices, que hay diferencias. Pero hay diferencias no en la primera etapa. En la primera etapa es igual. Tú quieres mantener tu influencia en Panamá o en Georgia y para eso haces una invasión, ¿no? En el caso de Ucrania, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, pero la diferencia es que si me falla eso, si me falla esa operación para tener influencia en ese país o para tenerlo bajo mi esfera de influencia, tengo otra opción en el caso ucraniano que no lo tengo en el georgiano o en el panameño, es alegar que son o rusófilos o son rusos o que quieren ser parte de mi país. Entonces me da chance a abrir otro tipo de operación, que ya es de anexión, de conquista territorial sin más, que es en lo que estamos, yo creo. Pero, a ver, no podemos quitar de la ecuación elementos fundamentales. Un elemento fundamental es el razonamiento político que se hace de la intervención. El razonamiento político es claro, es defender a la población del Donbass, que está sufriendo desde el 2014 una agresión permanente por parte de las autoridades institucionales y militares ucranianas, y por otra parte el concepto de la desnazificación, que hemos hablado de ello antes, y creo que es evidente que en los años después del golpe del Maidán, la nazificación de las instituciones ucranianas es una evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso no se pueden quitar de la ecuación factores. Los factores son variables diferentes y la causalidad de cada variable es diferente, pero es evidente que hay una lógica de fundamento. Es decir, aunque a nivel internacional, a nivel jurídico internacional, hablemos de una invasión, porque de jure sí es una invasión, ya que hay tropas interviniendo en otro estado reconocido, la realidad es diferente. La realidad... Por eso hablamos muchas veces de intervención o de operación especial, porque es un concepto que relativiza el concepto de jure. ¿Por qué? Porque la situación de los rusoparlantes es bastante parecida a la situación de los rusoparlantes en Ucrania, oriental sobre todo, pero a ver, y además otro dato que es fundamental. O sea, cuando estamos hablando de Ucrania hablamos de que es un país que hemos dicho antes no es homogéneo, porque es que la mitad del país, por dar una lógica, digamos, territorial, es rusohablante, ¿no? Y en 2015, después del Maidán, se toman medidas contra el idioma ruso, se toman medidas contra toda posible rusofilia y se imponen perspectivas ideológicas de un sector muy minoritario, no solo electoralmente, sino territorialmente, de Ucrania, que es la zona rutena, digamos, la zona más occidental, que son dos provincias fundamentalmente, que son Volhynia y Galicia, y el peso específico de esa lógica ideológica de construcción nacional que plantean desde esas zonas occidentales es el que se impone a casi la mitad del país. Entonces, estamos hablando de una lógica, digamos, ideológica, y no solo ideológica, y cultural, que conlleva, pues por ejemplo, la reacción de Rusia, y cuando Putin habla y defiende la intervención especial o la intervención rusa, lo está, digamos, haciendo en parámetros de ese contexto, ¿no? Parámetros culturales y parámetros también de derechos humanos, ¿no? Que vale, no se hace un paralelismo con la intervención OTAN en Yugoslavia, pero efectivamente hay una gran diferencia. La OTAN no tenía tropas balcánicas en su seno, ¿eh? Entonces, cuando bombardea Yugoslavia. En cambio, en este caso es bastante diferente porque sí existe una correlación cultural y política entre la gente que, digamos, entre comillas, sufre la intervención rusa y la gente que interviene. Entonces yo creo que esos son datos que, bueno, le dan una personalidad definitiva a esta situación que diferencia de otro tipo de intervenciones internacionales. Yo no estoy muy de acuerdo con una cosa porque creo que sí, si bien evidentemente Ucrania en abril tiene claro que no va a negociar con Rusia y los acuerdos de Estambul nacen muertos, sí es cierto que existen. Y de hecho, bueno,
se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero es que en las primeras conversaciones que hubo en Bielorrusia, creo que uno de los intervinientes ucranianos fue muerto al día siguiente, o sea, fue asesinado, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí ha habido unas luchas internas muy importantes dentro de lo que es la lógica institucional ucraniana y la lógica política ucraniana, y ha habido sectores del Estado ucraniano que no estaban de acuerdo con una salida militar exclusiva, que incluso, yo he leído incluso que ha habido gente que, bueno, en un momento dado daba por bueno, ¿no? La situación un poco en la línea de Elon Musk, ¿no? Que decía que, bueno, dar por buena la situación real actual de Crimea como parte de Rusia, pero aparte de eso, bueno, que se den unas condiciones democráticas lo suficientemente aceptables para que en el Donbass, incluso en todo Rusia, se pudiera hacer un referéndum, porque yo tengo mis serias dudas. Cuando hablamos de que Rusia entra en febrero y que las primeras lucubraciones que existen por parte de la gente que apoya esta intervención son que se va a constituir un Novorrusia como tal, como Estado tapón, y que se va a reconocer un Estado tapón prorruso que iría de Odessa a Yarkov, pues incluso Transnistria. Pues bueno, yo creo que hasta cierto punto ahí hay una, digamos, lectura histórica bastante viable, porque en esas poblaciones y en esa digamos, lógica territorial existe una mayoría importante de personas que apoyarían esa historia, ¿no? Esa lógica, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es bastante relativo. Y quiero, además, incidir en otra idea, ¿no? Que es en cuanto a lo que comentaba Naya, ¿no? Los cambios de estrategia rusos, que parece que sistemáticamente va cambiando de estrategia. Hombre, evidentemente Rusia se da cuenta de que esa intervención especial se estanca, ¿no? En un primer momento, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay un gran fallo digamos, de lo que es la inteligencia, en el sentido de analizar cuáles eran las verdaderas medidas que podía desarrollar el Estado ucraniano respecto a la intervención. Y esas medidas, además, están vinculadas claramente a un nuevo tipo de guerra. Es un nuevo tipo de guerra que igual Rusia no esperaba con tanta rapidez, y está vinculada un poco, pues, a la anulación, por ejemplo, de la aviación. La anulación de la aviación y el desarrollo, por ejemplo, de un tipo de guerra aérea vinculada al dron y a lo no tripulado, ¿no? Que ha cogido una trascendencia importantísima en esta guerra, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, Rusia se ha visto sorprendida. También el hecho de que fuera una intervención especial y que pensasen que iba a ser más rápida de lo que ha sido o de lo que iba a ser, pues efectivamente llevaba a que no hayan destruido en un primer momento de forma totalmente eficiente todos los sistemas antiaéreos ucranianos, que incluso todavía es sorprendente que existan aviones ucranianos, ¿no? Operativos. Y luego que tampoco ha tenido en cuenta que la guerra electrónica también ha sido otro elemento fundamental, aparte de la propagandística, de la que igual hablamos luego, y la guerra electrónica y la influencia del control occidental sobre la mayoría de los satélites. Entonces, evidentemente, es una guerra que que está en otra liga de todas las que hemos vivido hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial. Porque no solo es el hecho de la intervención especial y de la operación militar y de lo que es el casus bélico actual diario, es también las proyecciones y la trascendencia que está teniendo esto en los cambios, digamos, a nivel conceptual de lo que es un conflicto bélico. Entonces hay muchos elementos que conviven ahí y que están intentando, que explican también la situación. Otro elemento, por ejemplo, que no se ha, digamos, utilizado mucho en la explicación de la situación rusa ha sido los grandes errores que han tenido en la cadena de mando y la, bueno, poca profesionalidad que ha habido en ciertos momentos por parte de ciertos oficiales de alto nivel rusos que quizá, pues bueno, por muchas explicaciones no han dado la talla que tenían que dar, y de hecho ahí tenemos las declaraciones de Kadyrov, ¿no? Que sorprendentemente pues rompe la baraja y habla claramente de traición por parte de ciertos militares por su falta de responsabilidad y por su falta de nivel profesional, ¿no? Entonces, yo creo que hasta cierto punto el concepto de los referéndums viene por ahí, ¿no? Yo creo que Rusia intenta dar un salto adelante con los referéndums para intentar articular hasta cierto punto una legitimación política, aunque solo sea a nivel interno, porque, claro, era evidente que ningún país del mundo iba a reconocer en esta situación totalmente anómala para hacer un referéndum, unos resultados de un referéndum, pero otras cosas más graves se han visto. Yo he visto elecciones
y procesos electorales en Cisjordania y en Gaza totalmente llenos de checkpoints y de imposibilidades de desarrollar un proceso democrático electoral. Es decir, elecciones y referéndums en situaciones anómalas se están dando sistemáticamente en el mundo desde 1945. Algunos los damos por buenos y los legitimamos, y otros porque nos interesa desde Occidente, y otros no. Entonces, en este caso, bueno, pues evidentemente esos referéndums se han dado en unas circunstancias digamos, homologables como democráticas, pero efectivamente tienen un peso específico respecto al conflicto. Es decir, se legitima hasta cierto punto y de hecho, se está hablando también que en Gerson y que en Zaporilla, por ejemplo, existan otros nuevos referéndums para debatir las fronteras reales, ¿no?, de lo que debiera de ser un poco la zona, entre comillas, liberada. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos factores que, haciendo un totum revolutum, demuestran que todo esto en sí mismo no tiene una explicación unívoca, es una multicausalidad fundada en muchas variables diferentes y que efectivamente esto nos lleva a ver una situación complejísima a la hora de analizarla y de desarrollar respecto a ella diagnósticos, y sobre todo que en el tiempo tiene pinta de ser bastante a largo plazo. Yo diría que, para empezar, la cuestión de las fronteras serán las que marquen la situación militar. En algún momento la guerra se acabará, ya sea porque ya haya un acuerdo, algún tipo de acuerdo, o porque se congele el conflicto de alguna manera, y las fronteras serán las que sean en ese momento, salvo pues los escarceos menores que pueda haber, pues como ha habido en el Donbass durante los 7 años de Minsk, donde las fronteras han cambiado muy poco, pero han cambiado algo. Las fronteras serán esas. ¿Dónde van a estar esas fronteras? Eso no se va a decidir en ningún referéndum. Por la vía militar o por la rendición de una de las partes. ¿Se puede llegar a ese punto? No lo sabemos. Durante muchos meses esta guerra parecía tener la tendencia hacia un final no concluyente, es decir, con el Dnieper más o menos haciendo de frontera, salvo en esa pequeña zona de Gerson, que bueno, Rusia tiene la necesidad de defender Gerson por ser la única capital de Ucrania fuera de Donbass que ha conseguido tomar y mantener. ¿Va a ser capaz de hacerlo ahora mismo? Gerson puede acabar prácticamente sitiada y con el Dnieper a sus espaldas, cosa que complica mucho el suministro, la logística, que ha sido evidentemente como tú decías, Gabriel, uno de los grandísimos problemas de Rusia en esta guerra. Ucrania lleva meses intentando derribar el puente Antonovsky, que es la principal vía de suministro. Está lleno de agujeros, pero el puente soviético resiste. El puente de Crimea no cayó ayer, pero sí tuvo un serio problema y ahora funciona solo parcialmente, y parece ser que solo para vehículos de pasajeros. La logística se ha complicado por ahí. Esa es la principal vía de suministro para las tropas del sur, especialmente de Gerson. Rusia está viendo que se ha quedado atrás. Yo estoy viendo, se hacen muchos paralelismos con muchas guerras del pasado, algunos aspectos de la guerra de Crimea, que cuando Rusia vio que se había quedado atrás con respecto a las potencias europeas, digamos, entonces Rusia tuvo que modernizarse. Ahora mismo Rusia ha tenido que acudir a Irán en busca de drones. Para eso están los aliados, cierto, pero has tenido una gran potencia militar, el segundo ejército del mundo, ha tenido que acudir a un país sancionado desde hace cuántos años, o que la necesidad le ha obligado a desarrollar esa industria. Esos drones ahora mismo están siendo uno de los aspectos que está utilizando Ucrania en su propaganda, básicamente porque está buscando que con la amenaza iraní, Israel, que más o menos ha jugado a cierto equilibrio, envíe más armamento. Es evidente que en Rusia, si está ahora mismo donde está, es decir, a la defensiva, intentando mantener
intentando que no se rompa el frente en Lugansk, que es una de las zonas en las que ha avanzado con relativa rapidez, no en esa aglomeración urbana, Lysychansk, Lubezhne, Severodonetsk, pero sí en el resto de la República Popular de Lugansk. Por ahí avanzó relativamente rápido. Ahora mismo Rusia está ahí a la defensiva, en una batalla que se le puede poner muy en contra, corre el riesgo de perder una gran parte del territorio que ha conseguido tomar desde el 24 de febrero y que está en sus fronteras. Ahí no puede haber una excusa de hay problemas logísticos, hay problemas de suministro. Está en la frontera rusa. Si Rusia está ahora mismo en esa situación a la defensiva, es porque no quiso o no pudo avanzar en los momentos en los que Ucrania estaba menos armada. Ucrania en marzo y en abril tenía menos capacidad ofensiva de la que ha tenido evidentemente en septiembre. ¿Por qué Rusia no avanza en esos momentos? Si tú no estás avanzando, corres el riesgo de una contraofensiva. Rusia ha buscado congelar el conflicto con esas fronteras, más o menos con el Dnieper como frontera natural, y conformarse con eso, quedarse con esa parte de Ucrania y renunciar a toda posibilidad de tener algún tipo de influencia en el resto. Lo que tú decías, Asier, esta guerra es la construcción nacional de Ucrania. La Ucrania que va a salir de esta guerra va a dar igual cuál sea el idioma, la lengua materna de esa población ucraniana. Va a ser cada vez más antirrusa. Es el país que nos ha invadido. Toda esa lógica de un solo pueblo, de una población prorrusa, rusófila, rusófona, es muy probable que acabe en esta guerra y que acabe con esas fronteras que resulten de esta guerra, sean las que sean. Yo dudo muy mucho que Rusia vaya a poder avanzar. No lo sé, no sabemos si Rusia va a ser capaz de avanzar en la República Popular de Donetsk, pero en el resto de Ucrania realmente va a ser muy difícil. Y el tema de los referendos, yo también lo relacionaría con esa debilidad rusa que tú mencionabas, Asier, en términos de influencia en Ucrania, pero también como un argumento para su propia población. Donetsk y Lugansk no necesitaban un segundo referéndum. La población ha sido siempre muy crítica, por ejemplo, con Minsk II, que se consideraba una especie de capitulación a Ucrania, tener que volver al país que nos ha bombardeado, nos ha ejercido un bloqueo económico y comercial durante 7 años. Eso nunca se vio con buenos ojos. ¿Quién necesitaba ese resultado de ese referéndum? Lo necesitaba Rusia para poder justificar la movilización parcial, para poder justificar que ahora tiene que enviar a sus soldados del ejército regular, reservistas, no solo basarse en las milicias, que son quienes están teniendo el peso en Donetsk y Lugansk. Son los que más han muerto. Son los últimos que se retiraron de Izium. Fue una unidad de la República Popular de Lugansk. Rusia necesita enviar más soldados y necesita poder justificarlo. Esos referendos eran más para uso interno que para esa población del sur de Ucrania. Yo que en este tiempo he vivido una parte de estos años, he estado en Moscú. Esa guerra en Donbass se veía como algo ajeno, lejano. Nunca se ve, quizá en los primeros meses de 2014 se viera como algo propio. Hubo miles de voluntarios, eso es cierto, pero como país se vio como una guerra ajena. Esos referendos buscan más hacer de esta guerra una guerra propia de Rusia que justificar ante la población de Donetsk, Lugansk o el sur de Ucrania
que Rusia vaya a anexionarse esos territorios. Yo lo veo más como consumo propio que para esa parte de la sociedad que en gran parte se ha mantenido completamente ajena a esta guerra. Es que al final, yo creo que aquí lo que ocurre es que la ficción esta de la operación militar especial, al menos de finales de marzo, principios de abril, no se sostenía, porque lo que había era una guerra ya sostenida en la que a Rusia no le estaba yendo muy bien, y además después de lo de Kharkiv y la pérdida de esos territorios tan rápida en tan pocos días, lo que necesita es cambiar la lógica. Ya tiene que, de alguna manera, venderle a su población, que es lo que decías, Naya, ¿no? Que no estamos en una operación militar especial, que esta ficción ya no la puedo sostener y por lo tanto, bueno, me anexiono unos territorios y ya puedo justificar el cambio a una operación militar, o sea, a una operación antiterrorista o directamente a una declaración de guerra. Ya veremos qué es lo que llega. Y al final estamos en esa transición que no sabemos muy bien hacia qué tipo de escenario bélico nos estamos dirigiendo, porque también es verdad que de las palabras a los hechos hay un trecho. Y Putin dijo que con la anexión de estos territorios pasaban a ser parte de la Federación Rusa en el mismo nivel que Moscú, y por lo tanto un ataque a Moscú es como un ataque a Gerson, o sea, un ataque a Gerson es como un ataque a Moscú, perdón. Y ya estamos viendo que no es así, evidentemente, y no va a ser así, por mucho que lo dijesen. Entonces, en esa transición tenemos que ver, bueno, qué es lo que va a hacer, porque hasta ahora, desde la anexión de esos territorios, hemos observado que en el proceso de anexión la OTAN empezó a contestarle a Rusia de diferentes maneras. Una, con el atentado contra el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Hoy hemos visto, bueno, ayer, que han atacado el puente de Kerch, ¿no? Entre Crimea y Rusia. Y ya veremos si habrá alguna respuesta. Todos estos son suficientes casus belli, pero tampoco tenemos ningún movimiento por parte de Rusia, porque yo creo que a Rusia, y es mi hipótesis, no lo sabemos, como siempre veremos más adelante qué es lo que pasa, es que Rusia no tiene capacidad de responder a estos ataques sin escalar muchísimo en el conflicto. ¿Qué es lo que quiere decir? Rusia apostó a una operación militar especial, lo que ellos denominan operación militar especial, que es una cosa que a mí me recordaba mucho lo que pasó en la guerra del 2008 en Georgia. No te sale bien y a partir de ahí tienes una guerra con Ucrania en la que además ves que Ucrania va mucho mejor de lo que tú pensabas, muy dopada por parte de la OTAN y en la que no tienes punch. Claro, de ahí escalar a una fase media, Rusia no tiene capacidad de ir a una fase media. Por eso las amenazas también constantes del uso del arma nuclear, que no son nada civilinas ya las amenazas. ¿Por qué? Porque tiene entre una operación militar especial limitada, como dice la palabra, y como decía Gabriel, ¿no? O saltar a una guerra abierta total en la que puede utilizar hasta armas nucleares. Y en el que sí, Rusia tiene mucho potencial militar para hacer una guerra muy gorda, pero no para algo intermedio. Yo no le veo capacidad. Veremos, veremos qué pasa en los siguientes meses, pero en principio me da la sensación de que ha pasado lo de Crimea y tampoco pasará nada. Rusia no contestará. Yo estoy de acuerdo ahí y sí que pienso que uno de los objetivos de Putin es que esta guerra no se le vaya de las manos. Pensaron que podían hacerlo rápido, se han encontrado con que no, y ahora mismo se encuentran con, si no podemos tener esa influencia en Ucrania, nos tenemos que quedar con el territorio, se han encontrado con esos territorios que tienen que defender, un frente de, creo que han llegado a ser casi 1.000 kilómetros, que evidentemente con los números que se manejaban, Rusia no podía controlar. ¿Qué puede hacer Rusia ahora para responder al ataque en Crimea? Bueno, pues los puentes sobre el Dnieper siguen estando ahí. Es decir, Rusia no ha buscado escalar en exceso. Toda la retórica de las armas nucleares, es verdad que Putin lo ha mencionado Peskov, está dentro de la doctrina nuclear rusa, que pueden ser utilizadas si
Creo que no recuerdo exactamente los términos, pero creo que es algo así como si la existencia del Estado está en cuestión. Se puede entender de ahí eh, la integridad territorial. Habría que verlo. Yo creo que se está exagerando por parte de la prensa esa amenaza nuclear. Yo no veo, Rusia no ha volado los puentes en el Dnieper. Van a pasar directamente desde operación especial a utilizar armas nucleares sin pasar por esa fase intermedia. No lo sé, habrá que verlo. Contar las noticias del futuro es imposible. O yo... Bueno, te voy a la palabra, pero es imposible las noticias del futuro, está claro, pero que inflar lo del peligro nuclear lo hacen desde Occidente, los medios de comunicación sí, pero lo hace Rusia también y el gobierno. Lo hace queriendo, porque no tiene porque me da la sensación de que tienen esa debilidad, por eso lo echan y les dan comida a los medios occidentales. ¿Por qué? Para que de alguna manera digan, oye, ustedes tengan cuidado, ¿no? Que nosotros tenemos esto. Porque no tienen otra respuesta sobre la mesa, no tienen otra respuesta, yo no lo veo, Gabriel. Yo discrepo mucho. Creo que minusvaloramos desde una perspectiva eurocéntrica otro tipo de planteamientos que eso se da en muchos conflictos, ¿no? Igual que se habla muchas veces de que China tiene un paso muy concreto respecto a su futuro y respecto a sus progresos tácticos y estratégicos como Estado y como gran referencia mundial, Rusia también tiene sus ritmos y tiene sus lógicas. Eso no justifica para que efectivamente Rusia haya cometido errores y que Rusia tenga contradicciones, contradicciones tanto prácticas sobre el terreno, en lo que es la guerra, y también políticas y de comunicación. Pero lo uno no quita para el otro. En Rusia existen muchas sensibilidades, existen grandes debates políticos, hay sectores mucho más radicales que el Kremlin que pueden plantear incluso una confrontación nuclear, porque hay sectores de todo tipo y presiones de todo tipo. Allí también tienen sus Vox y sus otro tipo de organizaciones y organismos que plantean lógicas diferentes respecto a la guerra. Entonces, tenemos que entender que no es todo algo monolítico y que tiene una lógica tan sencilla de entender. Yo creo que respecto a lo que es a nivel práctico de lo que es la guerra, vuelvo a repetir un poco lo de antes, ¿no? Efectivamente, la operación especial, por eso es una operación especial, tiene una cantidad muy concreta de efectivos. Esos efectivos han sido capaces de avanzar en un primer estadio a un contexto muy concreto y ahora mismo están retrocediendo. ¿Por qué? Evidentemente, porque han estado manteniendo un conflicto con una intensidad relativa, porque no han entrado con todo efectivamente, y con esa intensidad relativa durante casi 8 meses, están agotados. Efectivamente, hay un agotamiento por parte de las líneas de logística, de la primera línea de combate. Un agotamiento, además, en el sentido de que existen problemas también en la cadena de mando, como hemos dicho antes. Y entonces todo eso conlleva una situación de impasse. En este momento coincide con, digamos, una subida de operatividad muy evidente ucraniana, pero claro, no tenemos toda la información. Según qué fuentes utilicemos, cuidado. Ucrania sí está avanzando en zonas muy concretas de Lugansk y de Kherson, pero está avanzando a un coste de bajas impresionante, de fungible impresionante. No podemos olvidar que la OTAN lleva meses proveyendo de mucho armamento a Ucrania y ese armamento está desapareciendo rápidamente. El nivel de consumo de fungible en lo que es el ejército ucraniano es enorme. Entonces, incluso hay ya serias advertencias por parte de países de la Unión Europea, por ejemplo, que han dado armamento a Ucrania en el sentido de que ya el fondo de armarios está terminando. Somos incapaces o son incapaces estos países de proveer de más armas a Ucrania porque, para empezar, se están quedando ellos mismos en cuadro respecto a un posible escenario, digamos, hipotético posterior de conflicto. Es decir, hay muchos elementos que quizá en muchos análisis que se hacen en los medios de comunicación escapan, ¿no? Además de las bajas ucranianas, también tenemos que tener en cuenta que, aunque no salga en los medios de comunicación, Rusia sigue avanzando en el frente de Bakhmut, en Artemovsk. Hoy mismo creo que han llegado a avanzar, no mucho, pero bastante, que es una zona de vital importancia también en lo que es la línea del frente y que tenemos una línea del frente kilométrica. Estamos hablando de unas proporciones kilométricas que están defendiendo con no más de 150.000 hombres que no han sido relevados. Es decir, el nuevo escenario que se dará en un par de semanas o más será la incorporación de toda esa leva de soldados que han reclutado en el último mes y que después de formarse, pues en principio tienen que tener una presencia proactiva mucho mayor en los frentes. Veremos esa escalada, digamos, que es totalmente convencional, hasta qué punto nos lleva.
respecto a la respuesta a los sabotajes del Nord Stream, que son evidentes, y ese es otro elemento que me da mucha rabia, ¿no? Porque vemos en los medios de comunicación con una frivolidad absoluta cómo se denuncian esos sabotajes como parte de una estrategia rusa de, no sé, de autoflagelarse, por lo visto, y no hay ningún tipo de referencia a las miles de variables que demuestran que efectivamente esos sabotajes vienen de mano, sobre todo, de Estados Unidos, ¿no? Que no tiene nada que ver, quizá, con otro tipo de sabotajes, como por ejemplo el del puente del estrecho de Kersk o, por ejemplo, con el asesinato de la hija de Dugin, que quizá vienen de mano del gobierno ucraniano directamente y que quizás sean incluso operaciones que han hecho al margen de las decisiones que tomen los norteamericanos respecto al conflicto. Es decir, son planos diferentes de análisis porque realmente estamos viendo que, por una parte, Zelensky está nervioso, Zelensky ha vuelto a pedir el ingreso en la OTAN hace una semana después de los Nord Streams, Zelensky está pidiendo algún tipo de intervención OTAN de nivel ya estratégico y de nivel preventivo, como dicen ellos, en territorio ruso para intentar articular un escenario nuevo. Zelensky quiere que exista un escenario nuevo porque se ha dado cuenta que en estos momentos es un Kleenex. El gobierno ucraniano sabe que es un Kleenex de la OTAN y de Estados Unidos respecto al conflicto, que están siendo utilizados, y él quiere una implementación del conflicto respecto a que ya las bajas dejen de ser ucranianas y que pasen a ser ya generales, ¿no? De todo Occidente. Es decir, quiere dar un salto adelante en el concepto de conflicto. Es verdad que en estos momentos, cuando hablamos de dopaje de las fuerzas ucranianas, no podemos olvidar que existen decenas y decenas, centenares de brigadistas o de legionarios o de la legión extranjera, de efectivos de países occidentales que están combatiendo. Es una gran evidencia, es decir, no solo están dopados los ucranianos con armamento occidental, sino también con fuerzas de élite de muchos países, no solo mercenarios, sino también asesores, ¿no? Entonces, todos esos elementos también tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de valorar los frentes y la situación, que yo creo que es una situación coyuntural que no sé si se revertirá o no con la intervención rusa de nuevo cuño con los nuevos efectivos, pero evidentemente vamos a ir a un escenario diferente de aquí a pocos días, ¿no? Y para terminar, una cosa muy importante que creo que es fundamental, ¿no? Este conflicto tiene una cuarta dimensión, ¿no? Estamos hablando mucho del conflicto bélico y de la situación de los frentes, pero no podemos obviar que quizá a Rusia también le interese un alargamiento del conflicto, ¿no? Quizá tengan una perspectiva que nosotros somos capaces de ver, porque igual nos centramos mucho en los acontecimientos, digamos, más relativos a lo que es la guerra y no a una perspectiva más geopolítica. A Rusia le ha venido bien hasta cierto punto el alargamiento del conflicto porque Rusia ha demostrado que las sanciones, por ejemplo, que eran otro instrumento de guerra híbrida contra Rusia, pues por un efecto boomerang han acabado llegando a Europa y Europa ha perdido una capacidad no solo de influencia, sino una capacidad operativa importantísima, porque en estos momentos tiene una situación de gran peligrosidad respecto al invierno, por lo que ya sabemos todos y todas, que es el tema de los problemas energéticos o los problemas económicos brutales que tiene la Unión Europea, y vamos hacia un invierno incierto, que no será bélico, pero será en otro sentido pues muy, muy grave respecto a Europa, y creo que a Rusia hasta cierto punto ese escenario no le viene mal. Rusia hasta cierto punto ha conseguido, digamos, anular de la OTAN la parte, digamos, más la parte europea, y como, digamos, referentes más a largo plazo podrían quedar Gran Bretaña y Estados Unidos como los dos, digamos, actores que menos están sufriendo. Bueno, Gran Bretaña quizá como la Unión Europea lo está sufriendo a nivel interno, pero Estados Unidos, por ejemplo, no ha tenido grandes cosas que perder. Estados Unidos ha hecho una inversión de 66.000 millones de dólares en la guerra. Es que es casi lo que gastó España en rescatar a sus bancos, ¿no? Con la diferencia de que está haciendo un negocio impresionante en esta guerra, ¿no? Está vendiendo armas, está anulando a la Unión Europea como referente autónomo, es decir, la dependencia europea hacia Estados Unidos es más grande que nunca. La propaganda ha sido impresionante gracias a esta guerra para poder, digamos, cerrar filas en la Unión Europea respecto a Occidente, a la lógica occidental más clásica y más realista. Y entonces, en ese sentido, Rusia pues también tiene esa perspectiva, quizá, ¿no? Y por eso el conflicto en sí tiene unas lecturas y unas vertientes geopolíticas mucho más amplias y mucho más importantes. Y para un detalle final, ¿no? Tampoco Estados Unidos está para tirar cohetes. Creo que en estos momentos sí es verdad que es el ejército más importante del mundo y que hasta cierto punto su actitud respecto a Rusia es permanentemente la de provocar
y sobre todo, ¿no?, la de intentar hacer ver a Rusia que ellos tienen el mando de la situación, manteniendo a los ucranianos como clines, como tropa, como carne de cañón, los europeos enfilados siempre con ellos, pero Estados Unidos a nivel interno también tiene una situación muy grave y muy poco conocida por parte del gran público, ¿no? Estados Unidos es un gran estado también multiestado, que tiene situaciones internas convulsas, muy convulsas, ¿no? Hablamos de las grandes pandemias de los opiáceos, hablamos de la ingente cantidad de presos que hay en las cárceles, hablamos de un deterioro social importantísimo después de la pandemia del COVID, hablamos también de una situación política interna convulsa por los diferentes lecturas que hacen y los conflictos raciales y sociales, etcétera, etcétera. Es decir, es un Estado que está en una situación convulsa, con un presidente que con sus apariciones públicas demuestra que no es el que manda realmente, que efectivamente existen unos poderes fácticos que tienen un poder coercitivo y un poder efectivo fundamental, y que va a un escenario nuevo dentro de un mes, porque va a haber elecciones legislativas y en este contexto parece que las encuestas vuelven a dar como favoritos a los republicanos, y los republicanos quizá están por otra lógica en estos momentos respecto a la guerra de Ucrania, y en un mes pueden cambiar mucho las cosas. Bueno, veremos. Es cierto que están esas otras dos dimensiones que igual deberíamos de comentar, que es la económica y la propagandística, ¿no? Respecto incluso a la económica, yo creo que en general, siendo cierto lo que dices, ¿no?, las debilidades que tiene Estados Unidos, sobre todo las debilidades internas, y también a nivel global, ¿no?, la competencia que tiene con China, donde China día a día se muestra más fuerte. Pero independientemente de eso, yo sí que creo que en este conflicto el gran ganador por ahora es Estados Unidos. Sin duda. Estados Unidos, incluso la dimensión económica también, como está viendo esto a sus ventas de gas y petróleo a la Unión Europea, ya es el primer proveedor. Además, la pérdida de competitividad de la industria europea y especialmente la alemana va a ayudarle vamos a comprar más productos estadounidenses, evidentemente. Pero independientemente de eso, yo sí que veo que la dimensión económica pasa un poco como la militar. Los que algunos pensaban en Rusia que la operación iba a salirles bien desde el principio, ¿no?, o que iba a salirles mejor de lo que les ha salido, y ya luego hemos visto que ha sido como una especie de boomerang, pues con la económica pasa lo mismo. Los que empezaron la guerra económica y los que la tenían diseñada hace mucho, como lo sabemos por los informes del think tank RAND, ¿no?, quedaba claro que ellos buscaban desde Estados Unidos que Rusia se metiese en este fregado, en esta guerra, precisamente, entre otras cosas, para hacerle una guerra económica, y que está resultando ser un boomerang para la Unión Europea, precisamente, ¿no? Respecto a la propaganda o la dimensión económica, Naya. Sobre la dimensión económica siempre he dicho desde hace tiempo que cualquier sanción al sector energético ruso era realmente una forma de sancionar a Europa en general y fundamentalmente Europa, Unión Europea, Alemania. Alemania ha tenido el privilegio, no ha sido una dependencia, ha tenido el privilegio de tener energía barata durante años. La lucha contra el Nord Stream 2 no es de Biden, viene de muy atrás. Trump luchó contra el Nord Stream 2, ahora se hace cruces viendo cómo alguien ha hecho explotar el Nord Stream 2. ¿No habría hecho él exactamente lo mismo? Yo tengo serias dudas de que hubiese actuado de una forma diferente. Las sanciones contra Rusia siempre iban a ser un boomerang contra la Unión Europea. Si los líderes europeos no han querido verlo o han decidido que ese era el precio a pagar por una mayor unidad con Estados Unidos, deberían ser los ciudadanos los que lo valoraran. Pero sí que me parece evidente que Rusia va a salir en Europa como continente, va a salir de esta guerra muy debilitada, precisamente porque esa división que pensaba que se iba a gestar a causa de la guerra o de la situación económica, no creo que vaya a producirse, sino que va a ser
más que nada al contrario, que Europa se va a cerrar más en sí misma y en su dependencia con Estados Unidos, lo cual va a reforzar a Estados Unidos en su poder global. ¿China es un rival real? China es económicamente, en teoría, es un rival real, aunque China forma parte de la cadena de suministro de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿hay una confrontación real China-Estados Unidos? En algunas zonas sí. En general, yo sigo pensando que Estados Unidos sigue manteniendo el control. Se habla mucho de la desdolarización. El dólar sigue mandando. Menos que antes, es posible. La hegemonía de Estados Unidos es tan fuerte como lo fuera en los años 90 con la caída del bloque socialista, posiblemente no, pero sigue teniendo una influencia. Cualquier conflicto del mundo, Estados Unidos sigue teniendo algo que decir. Hay tensiones entre Serbia y Kosovo, Estados Unidos tiene algo que decir. Hay tensiones en Taiwán, Estados Unidos tiene algo que decir. Su influencia sigue siendo enorme y no va a ser menos a causa de esta guerra. Y si Rusia pensaba conseguir algo por ahí, debilitar a la OTAN en ese sentido, creo que estaba muy equivocado. Bueno, vamos a verlo. Yo, de todas maneras, sí que creo que la decadencia de Estados Unidos está ahí. Ahora es presente a nivel económico y a nivel de la pugna hegemónica a nivel global, ¿no? No obstante, a plazo corto yo sí que creo que está siendo el gran vencedor de esta guerra y el gran perjudicado la Unión Europea después de Ucrania, evidentemente, porque Ucrania es el mayor perjudicado. Lo que pasa es que ya hemos dicho antes que el nacionalismo ucraniano seguramente hará otro tipo de valoraciones con el tiempo, o las está haciendo ya otro tipo de valoraciones. Y respecto a esto, Gabriel, algo querías comentar, ¿no? Sí, yo, bueno, creo que soy en ese sentido, bueno, tengo una pequeña divergencia, no sé. Yo no lo veo tan lineal, ¿eh? Yo creo que sí, efectivamente hay claroscuros y la situación no se va a determinar de una forma inmediata, pero sí creo que hay una tendencia que se puede valorar, ¿no? Como he dicho antes, Estados Unidos no es una hegemonía, digamos, compacta. Como decía Naya antes, no es el Estados Unidos de la Guerra Fría, efectivamente. Pero sí, pero por eso mismo, porque no es el Estados Unidos de la Guerra Fría, en estos momentos su verdadera posición de hegemonía mundial se deriva del único argumento que tiene, que son sus fuerzas armadas, que tampoco han sido unas fuerzas armadas determinantes en todos los conflictos donde se ha metido, porque tenemos que ver que efectivamente en la última década han salido con el rabo entre las piernas de bastantes sitios, ¿no? Afganistán, han tenido una presencia bastante relativizada porque han tenido que utilizar proxies en muchos conflictos para poder, digamos, no tener un coste importante a nivel de vidas, ¿no? En muchos de los conflictos, ¿no? Y bueno, sí es verdad que tiene hasta cierto punto la capacidad y la arrogancia de poder seguir robando petróleo en Siria, de alimentar muchos grupos terroristas en muchas partes del mundo para, digamos, seguir, planteando situaciones concretas, ¿no? No es baladí, no es casualidad que siempre que se dé una situación de crisis mundial de primer orden o que se den cambios en ciertos momentos, por ejemplo, en el continente africano, siempre haya, ¿no?, golpes de Estado o que siempre haya, por ejemplo, recrudecimientos de conflictos locales, como puede ser en este caso el de Armenia y Azerbaiyán, o etcétera. Es decir, Estados Unidos sí que sigue teniendo una batuta real a la hora de, digamos, condicionar el devenir del mundo, pero está claro que la presencia de Rusia y de China en el ámbito mundial como referencias no hegemónicas, pero de gran poder, pues a ellos les preocupa, ¿no? En Latinoamérica y en África muchísimo, ¿no? Y también en donde ellos, por ejemplo, han tenido la batuta de los conflictos y han visto que no han podido, digamos, acabar de cerrarlos, como es en el caso de Siria, ¿no? Que la intervención rusa y la intervención de Irán y de Hezbollah en el conflicto fueron determinantes para que, bueno, hasta cierto punto se mantuviera el gobierno legítimo sirio de Bashar al-Assad, ¿no? Pero yo sí creo que hay que ver una realidad que se está dando gracias a esta guerra que no es baladí. Por ejemplo, los sabotajes del Nord Stream 2 no solo es que estuvieran ya publicitados desde el 2014 por diferentes líderes norteamericanos, hay muchas citas y muchos vídeos que lo demuestran, que bueno, tenían clarísimo que esos gasoductos
eran cruciales para la Unión Europea y no podían permitirlos porque permitía una autonomía y una soberanía de la Unión Europea energética que no iban en ningún momento a permitir, ¿no? Ahí tenemos a Angela Merkel en silencio, solo ha hecho un par de declaraciones en todo el conflicto ucraniano y en todas ha sido bastante divergente de la opinión oficial de la Unión Europea, ¿no? Respecto al análisis del conflicto, ¿no? Y respecto al análisis de Putin, por ejemplo. Pero está claro que en estos momentos Estados Unidos busca aprovechar el conflicto ucraniano, busca, por una parte, alimentar a los ucranianos para que sigan muriendo allí defendiendo una frontera, digamos, bélica lejana. Por otra parte, ha conseguido que ciertos países de la Unión Europea cierren filas, bueno, ya directamente con Estados Unidos y sean sus verdaderos proxies en Europa, como Polonia, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Pero la realidad también es que en estos momentos Alemania, la República Checa, Eslovaquia mismo, que ha dicho claramente que hace pocos días el primer ministro eslovaco dijo que el país está en bancarrota. La situación de otros países que no dicen nada, pero que están ahí, como Rumanía o como Bulgaria. Es decir, la Unión Europea no es una balsa, no es tampoco un concepto, digamos, unívoco. Está en una gran convulsión interna. Está subiendo mucho la extrema derecha. Hay manifestaciones masivas en contra de la situación que se está dando a nivel económico dentro de la Unión. Digamos, los líderes políticos de la Unión Europea no tienen ningún tipo de popularidad. Es decir, en estos momentos el cierre de filas que tiene que hacer la Unión Europea respecto a Estados Unidos es porque su dependencia energética, Estados Unidos ha conseguido que sea la cadena que tiene atada a Europa, ¿no? De hecho, no es tampoco ninguna casualidad que una vez saboteados los Nord Stream, el siguiente paso haya sido intentar sancionar e intentar condicionar todo tipo de negociación energética con Argelia. Utilizando, bueno, pues disculpas baladís, como por ejemplo las relaciones militares que tiene Argelia con Rusia, que son históricas, ¿no? Es decir, tampoco tiene ningún tipo de... También tiene que tener peso específico en el análisis, por ejemplo, el cambio de actitud de España respecto al Sáhara y su ruptura con Argelia. También tiene que ver con todo esto, bueno, pues ver que los proyectos a medio plazo de conseguir que Europa sea soberana energéticamente son a medio largo plazo, a 5 o 10 años. Todos los nuevos conceptos de gasoducto y de vehiculización de la energía hacia Europa son a medio y largo plazo. Es decir, Estados Unidos en ese sentido sí está ganando la guerra y se ha conseguido alinear a Europa definitivamente en su posición. Pero Estados Unidos, como he dicho antes, tampoco es algo monolítico, no está en la situación de la época de la Guerra Fría. Su situación interna es convulsa, como también es la de la Unión Europea. La guerra no sé cuánto tiempo seguirá, no sé qué evolución tendrá la guerra ucraniana, pero sí es verdad que en el próximo invierno vamos a ver convulsiones importantes en la Unión Europea, en el Reino Unido, vamos a ver convulsiones también en Estados Unidos a nivel interno y efectivamente quizá todo eso se tape porque hemos hablado muy poco de ello, pero el salto cualitativo que ha dado la información o desinformación de los medios es increíble. En esta guerra, como bien decías, Asier, tú alguna vez que te he escuchado, en esta guerra los medios de comunicación son de parte, es decir, ya no estamos hablando de medios de comunicación que informan sobre unas circunstancias y utilizan variables diferentes para poder dar referencias que puedan darnos elementos explicativos. No, en ningún momento, en estos momentos, es la propaganda y la utilización de fake news y la utilización de exageraciones y la utilización de diferentes tipos de técnicas desinformativas es una evidencia. Y en ese sentido, la anestesia y la lobotomización de los grandes sectores sociales europeos y occidentales es enorme. Yo creo que en estos momentos la gran afinidad y la gran solidaridad que ha habido en los distintos estados europeos respecto a Ucrania y a los ucranianos sigue siendo altísima porque efectivamente los medios de comunicación siguen teniendo un papel importantísimo, ¿no?, en esa lobotomización. No hay más que ver un poco todas las fases de la guerra. Si recordáis, en la primera fase, nada más intervenir el 24 de febrero Rusia en el Donbass, la primera fase estuvo exclusivamente y monolíticamente dedicada durante 2 semanas al tema de los refugiados ucranianos. Toda la sociedad se volcó ahí. Toda la sociedad, había gente que iba individualmente hasta Polonia a rescatar a ucranianos, ¿no? Es decir, y eso terminó en 2 semanas. A las siguientes 2 semanas entramos en la siguiente fase, que era la legitimación de Zelensky como presidente democrático elegido y todas sus intervenciones en los distintos parlamentos, todas las alocuciones, el nuevo héroe europeo. Luego vino una tercera fase,
que fue la de la utilización de la criminalización de Rusia, de Bucha, de los distintos, digamos, denuncias de vulneraciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido un guión también propagandístico respecto a la guerra, un guión de comunicación que efectivamente ha tenido su peso específico y ha condicionado mucho también la evolución del conflicto. No existen manifestaciones que denuncien situaciones concretas como ha habido en otros conflictos, ¿no? En otros conflictos ha habido muchas manifestaciones, ha habido una gran capacidad de movilización social en denuncia de situaciones concretas y en este caso no. Existe un gran silencio respecto a lo que está ocurriendo porque la gente, yo creo que no ha tenido criterios para hacer frente al colosal e ingente universo de desinformación, de información contradictoria, etcétera, que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tendremos tiempo para ir analizando, pero hay muchos factores que son también importantes, ¿no? Es fascinante, si ahora te doy la palabra a Naya, es fascinante lo de a lo que estamos asistiendo, ¿no? La censura se oficializa, no hay ningún problema, el control sobre las redes sociales, todo lo que estamos observando de cercenación de la libertad de expresión, y de paso también mencionar que nuestro compañero Pablo González ya lleva más de 7 meses en una cárcel polaca sin que realmente el gobierno español y el gobierno vasco estén tomando cartas en el asunto para asegurar que no se vulneren sus derechos, ¿no? Como se han estado vulnerando sistemáticamente derechos recogidos en la Carta de la Unión Europea, ¿no? Entonces, estamos observando cómo esa supuesta democracia liberal lo que tiene es bastante poco de democracia liberal cuando se siente afectada por opiniones que le molestan. Y por lo tanto es una contradicción in términis, porque parece que hay libertad de expresión siempre y cuando digas lo que quiere escuchar el sistema o el régimen, ¿no? No sé qué quería aquí añadir. Quizás Naya, que es periodista, nos puede iluminar un poco más. Yo en el tema de la propaganda quería decir que lo que estamos viendo es que los medios occidentales en bloque, que han ignorado completamente la guerra en Donbass, ahora están pontificando como si lo supieran todo cuando no han cubierto en absoluto los 8 años de guerra en Donbass. Desde el principio de la invasión rusa han tomado un papel en el que, como cualquier fuente ucraniana es válida y cualquier fuente rusa es falsa. Cualquier cosa que diga Ucrania, un oficial ucraniano, Mikhailo Podolyak, es verdadero, diga lo que diga. Sea que Ucrania ha participado en la explosión del puente de Crimea o lo que dijo un par de horas después, no, ha sido el FSB. Todas las fuentes ucranianas son tenidas en cuenta como si fueran ciertas. No hace falta poner en duda, verificar, no hace falta hacer el trabajo periodístico de confirmar qué hay detrás de lo que dice Ucrania, sus datos, sus mapas, cualquier cosa que diga Ucrania es un hecho. Cualquier cosa que diga Rusia hay que ponerla en duda porque probablemente sea propaganda. El asesinato de Daria Dugina, no hace falta ser duginista para ver en aquel asesinato un acto flagrantemente terrorista, un coche bomba. La Vanguardia publicaba el presunto atentado, la presunta bomba. Hemos visto las consecuencias, hemos visto las imágenes del lugar en el que se produjo la explosión. Es evidente que hubo una bomba. Incluso eso hay que ponerlo en duda. Pero es que estamos llegando a unos límites de una información, es que ya no es siquiera propaganda, es simple ignorancia. Hoy mismo os voy a leer un tuit de una agencia de verificación. Al menos 17 personas han muerto tras un ataque ruso contra la ciudad de Zaporilla. Además, la planta nuclear de esta ciudad, la más grande de Europa, ha perdido todo acceso a energía externa y está enfriando sus reactores con generadores de emergencia. La planta nuclear de Zaporilla no está en la ciudad de Zaporilla, está a un centenar de kilómetros en la ciudad de Energodar, al otro lado del Dnieper. No está bajo control ucraniano, está bajo control ruso.
¿Qué tipo de información nos están dando nuestros medios si ni siquiera saben de qué ciudades están hablando? Y no solo eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, hay cosas que son claramente lo que decíamos antes, ¿no? No solo desinformación o información ignorante, como dices tú, Naya, ¿no? Información de parte, ¿no? Yo creo que es escandaloso, ¿no? Los distintos titulares que hemos visto en prensa española, por ejemplo, justificando y animando a, por ejemplo, a las represalias que están acometiendo los soldados ucranianos o el SBU ucraniano contra residentes rusos en la, digamos, en la ofensiva esta, ¿no? Se están justificando asesinatos y crímenes y matanzas de rusos por el mero hecho de haber sido colaboracionistas de la ocupación, ¿no? Y esto lo hemos visto en distintos medios de comunicación últimamente con una fluidez y con una impunidad absoluta, ¿no? Están justificándose, por ejemplo, atentados como el de la hija de Dugin o, por ejemplo, el mismo atentado de ayer del puente, ¿no? Del estrecho de Kerch, en el que ha habido también víctimas civiles que, bueno, sea un bombardeo o no, es una evidencia, hay vídeos que lo demuestran y no se puede en ningún momento hacer ningún tipo de valoración desde un medio de comunicación en el sentido de que, de parte de que esa acción militar o no, o ese atentado terrorista haya sido justificable, ¿no? En ese sentido, es escandaloso. Yo he visto en algunos medios de comunicación, por ejemplo en televisión, automáticamente, por ejemplo, tras los sabotajes de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, hablar directamente de la autoría de Rusia, sin plantear ninguna otra hipótesis posible, porque realmente eso no se podía demostrar. Pero decirlo, afirmarlo de una forma contundente, ¿no? Sin valorar, por ejemplo, las declaraciones que han tenido, como hemos dicho antes, distintos líderes norteamericanos respecto al Nord Stream y hablar un poco de la historia de la confrontación política respecto a este proyecto gasístico, ¿no? Yo he oído en televisión directamente que efectivamente el bombardeo o el atentado suicida o lo que haya sido del puente de Kerch ha sido cometido por la propia Rusia, ¿no? Entonces, claro, yo ya, no, por la propia Rusia, no, perdón, por sectores rusos opositores a Putin. Eso lo dijeron ayer en televisión, sin ningún tipo de, bueno, de nada, o sea, sin ningún tipo de validez. Es una afirmación gratuita y baladí. Y entonces, cuando llegamos a ese nivel de pornografía y de frivolidad tan impresionante, está claro que eso significa que ya el nivel de digamos, influencia en las masas, en la sociedad, es nimio, ya no tiene ningún tipo de posibilidad de contrainformarse, ¿no? Esas grandes masas ya están en una pantalla de perspectiva del conflicto y de análisis, si es que lo hacen, pues bueno, y sin vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que eso también ha tenido un peso específico importantísimo respecto a esta guerra. No ha habido ningún tipo de manifestación en contra de la entrega de armas del gobierno español al gobierno ucraniano. Muy pocas voces han protestado porque se hayan enviado armamentos de ejércitos europeos a Ucrania. Muy pocas voces han pedido un proceso negociador, un fin radical del conflicto bélico. En otros conflictos hemos asistido siempre a voces de diferentes sectores que pedían inmediatamente la paralización de los combates y el inicio de negociaciones. En este caso no existen esas declaraciones, ni por parte de política, ni por parte de defensores de los derechos humanos, ni por parte de, quitando alguna excepción, evidentemente. Es decir, el escenario en el que estamos asistiendo ahora es un escenario nuevo, no se ha dado nunca hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es muy, muy grave la inexistencia de una autocrítica seria por parte de los media y por parte de la comunicación en general respecto al papel que están teniendo en este conflicto, porque son un papel de parte, ¿no? No vamos a hablar de la censura, de los distintos analistas, de que todos los analistas o todos los opinadores que salen en los medios de comunicación exhaustivamente han pasado por un perfil muy concreto. No existe gente que pueda cuestionar en ningún momento la verdad oficial, el pensamiento correcto. Y en ese sentido, la distopía que durante muchos años se ha denunciado de cómo avanzaba este modelo de sociedad occidental hacia esa distopía del gran hermano, pues se está haciendo una evidencia, ¿no? Y qué no decir a partir de la pandemia, ¿no? Es una evidencia absoluta. Es increíble realmente a lo que estamos asistiendo, porque yo creo que manipulación ya sabemos que ha habido muchas veces, pero ya no es ni siquiera una manipulación como en algunos casos podemos encontrar, ¿no? Pues ya os acordaréis de aquella portada de La Estampa, ¿no? Con la foto del bombardeo de Donetsk
y diciendo que era un bombardeo ruso, ¿no? Estas cosas también seguimos viendo y se pueden acumular muchas. Pero en general es, por una parte, el apagón total sobre los crímenes que hace Kiev, la sobredimensión de los crímenes que hacen los rusos, y luego, lo que decía Naya, yo creo que es lo más importante, es, han decidido que no van a trabajar los periodistas. No. Lo que hacen la mayoría de los periodistas y la mayoría de los medios de comunicación es sistemáticamente reproducir los teletipos que les vienen de Kiev, del gobierno de Kiev, o de la OTAN o de la Unión Europea. Punto. No, ni siquiera tratan de confirmar algo de lo que se les pasa, ¿no? Automáticamente se les pasa esto y lo publico y fuera. Y hago dejación de funciones como periodista, porque al final un periodista se supone que lo primero que tiene que hacer es cerciorarse que lo que va a publicar es cierto, ¿no? Pero eso no lo están haciendo. No lo hacen hace mucho, en el caso ucraniano, hace mucho. Pero es que ahora ya es sistemático, es una cosa increíble desde mi punto de vista. Estamos en un escenario de propaganda total y también en un escenario de ignorancia general sobre todo lo respectivo a Rusia y a Ucrania por parte del público de la Unión Europea. ¿Cuánta gente se va a dar cuenta de que los titulares, de que un titular está hablando de una ciudad que es errónea? Bueno, pues habrá algunas personas que lo vean, pero la mayoría no se van a dar cuenta. Por lo tanto, con un discurso básicamente único, en el que izquierda, derecha y centro están dando una misma visión del conflicto, pues no da lugar a ninguna duda. Si no hay conocimiento, no puede haber dudas. Y así es como más fácilmente se puede vender una visión completamente sesgada de una guerra que tiene muchas más aristas. Bueno, pues si estáis de acuerdo, quizás lo dejamos aquí. Ahí, Sundo. Okay. Más. O que ya tendremos oportunidades más adelante de... Sí, no, queda mucho por hablar todavía. Exacto, muy bien. Pues bueno, es que ricasco, Gabriel, Naya.